¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se forma el pensamiento de millones de personas? Parece algo invisible, pero tiene una historia. Una historia que va desde un simple grito en la antigüedad hasta el algoritmo que hoy decide lo que vemos. Es una historia de poder, de tecnología y de rebelión. Así que vamos a desentrañarla juntos. A ver, la pregunta parece sencilla, ¿no? ¿De dónde sale esa fuerza tan potente que llamamos opinión pública? ¿Cómo nació? ¿Y qué la ha alimentado a lo largo de los siglos para que sea tan poderosa? Bueno, la respuesta lo cambia todo. En su forma más básica, más primitiva, todo empezó así, con un grito. ¿Piensan en ello? Es la forma más directa, más personal y recíproca de comunicación. Esa fue la primera chispa, el primer intento de lanzar una idea más allá de uno mismo. Para entender esta evolución, nuestro recorrido tendrá 5 paradas clave. Empezaremos con la voz en el mundo antiguo. Luego, sentiremos la explosión que significó la imprenta. Veremos cómo se convirtió en un arma durante las revoluciones, para después presenciar el nacimiento de los medios masivos y, finalmente, analizar su doble cara, como vigilante del poder y como arma. Empecemos nuestro viaje. Trasladémonos a un mundo muy diferente al nuestro. Un mundo donde las ideas viajaban solo hasta donde llegaba la voz, o tan rápido como podían correr unas piernas. Esta es la era de la comunicación a escala humana. Los primeros sistemas eran ingeniosos, pero, claro, estaban atados a lo físico. Por un lado, el grito. Inmediato sí, pero el viento se lo llevaba. Por otro, los corredores humanos, como los famosos chasquis incas, podían cruzar imperios. Vencían la distancia, pero la noticia llegaba días, a veces semanas después. Perdían la carrera contra el tiempo. Y lo más increíble es que, incluso con esas limitaciones, ellos ya habían descifrado el código. Pensadores como Platón y Aristóteles ya sabían que la clave no era solo gritar, sino saber cómo hablar, dominar el arte de la retórica, de la persuasión. Ese, ya entonces, era el verdadero poder. Y entonces, todo cambió. De repente, pasamos de la escala humana a una escala que nadie podía haber imaginado. Todo gracias a una sola invención que amplificaría una voz para que resonara en todo un continente. Detengámonos un segundo a pensar en esto. Desde que aprendimos a conservar las ideas con la escritura, tuvieron que pasar casi 5000 años para que llegara la imprenta de Gutenberg. Esto no fue un pasito adelante, fue un salto a otra dimensión. Pasamos de conservar el pensamiento a multiplicarlo sin ningún límite. Claro, como con toda tecnología nueva, al principio la élite se resistió. Los nobles, los banqueros, los políticos, ellos preferían sus avisos manuscritos, que consideraban exclusivos y por lo tanto más confiables. Veían las hojas informativas impresas como algo vulgar para las masas. La clásica historia de una tecnología disruptiva, ¿no? Pero claro, siempre hay quienes ven el potencial de inmediato. Martín Lutero fue, sin duda, uno de los primeros genios de la comunicación masiva. Entendió que tenía que hablarle a la gente en su idioma, así que tradujo el Evangelio a un alemán sencillo, popular. Usaba imágenes y dichos que todos conocían. El resultado, una idea que se hizo viral y que sacudió los cimientos del poder establecido. Con este nuevo poder en manos de la gente, entramos en una era donde la palabra impresa deja de ser solo para informar y se convierte en una verdadera arma para el cambio social y político. El mejor ejemplo de esto, sin duda, es la Revolución Francesa. No fue solo una lucha en las calles, Fue, antes que nada, una guerra de ideas, impulsada por lo que se conoció como una fiebre de panfletos. Miles y miles de hojas baratas y anónimas inundaron París, llevando ideas radicales a cada rincón y dándole a la opinión pública una fuerza capaz de derrocar una monarquía entera. Por supuesto, los que llegan al poder entienden perfectamente lo frágil que puede ser. Napoleón vio cómo los panfletos habían ayudado a derrocar a un rey y se aseguró de que no le pasara lo mismo. Su estrategia fue un manual de control de manual. Prohibió periódicos nuevos, se apoderó de los que ya existían, los llenó de su propaganda y, por supuesto, silenció a cualquiera que se atreviera a oponérsele. Y ahora, abróchense los cinturones porque entramos en el siglo XIX y la velocidad de la información simplemente explota. Una avalancha de tecnologías industrializa la creación y difusión de ideas a una escala nunca antes vista.
El siglo XIX fue una aceleración brutal. Primero, el ferrocarril movió los periódicos más rápido que nunca, pero luego llegaron el telégrafo y el teléfono, e hicieron algo que parecía magia. La información empezó a viajar más rápido que las personas. El mundo, literalmente, se encogió. Y en medio de toda esta revolución, nace un concepto que hoy damos por sentado, la noticia. La información dejó de ser algo que se contaba de persona a persona para convertirse en una mercancía, un producto empaquetado, diseñado y vendido para el consumo masivo. Y con un mercado masivo que llegó, pues la competencia feroz. Los periódicos se peleaban por cada lector, lo que dio origen al sensacionalismo, a la prensa amarilla. La publicidad se convirtió en el motor que lo movía todo, y nacieron agencias como Reuters para alimentar a esta nueva bestia informativa que no paraba de crecer. Y así llegamos al siglo XX, el apogeo de los grandes medios centralizados, la radio, la televisión. Aquí es donde esta fuerza muestra su doble filo, su inmenso poder para controlar, pero también su increíble capacidad para pedirle cuentas a los poderosos. Durante la Guerra Fría, esta dualidad fue clarísima. El mundo de la información se partió en dos. En Occidente, los medios se movían principalmente por intereses comerciales, por la ganancia. En el bloque del Este, eran un brazo más del Estado, una herramienta de control político. Dos visiones del mundo, dos visiones de para qué servía la información. Pero aquí vemos el poder del vigilante en su máxima expresión. Piensen en el escándalo de Watergate. Una investigación periodística, liderada por dos reporteros del Washington Post, destapó algo tan grande que obligó a renunciar al presidente de los Estados Unidos. Se demostró que a veces la pluma, de verdad, es más fuerte que la espada. Pero quizá nada tuvo tanto impacto como la imagen en movimiento. Con la guerra de Vietnam, por primera vez, la guerra no era un reporte lejano, era una realidad cruda, sin filtros, que entraba a las casas de la gente cada noche a la hora de la cena. Ver el horror del conflicto en la televisión cambió para siempre la opinión no solo sobre esa guerra, sino sobre todas las guerras. Y así, a través de toda esta historia, desde el grito hasta la televisión en cada casa, vemos una constante. Una verdad que parece resumirlo todo: la opinión pública nunca muere. Siempre, pero siempre, encuentra la forma de hacerse escuchar. Y esto nos deja con una última reflexión, ya para cerrar. Hoy las herramientas son otras, claro. Ya no es la imprenta. Son las redes sociales, los algoritmos. Pero la lucha de fondo, esa lucha por influir, por persuadir, por controlar la narrativa, de verdad ha cambiado tanto